Buenas tardes, soy Luke Lupin, bienvenidos a la bitácora número 8. Esta vez estoy grabando en la parroquia de Nuestra Señora de Loreto, en Sarandí. Este es el lugar donde yo me bauticé y tomé la confirmación. La semana pasada no pude grabar porque tuve problemas para conectarme y para actualizar un montón de cuentas, pero bueno, acá estoy de vuelta en una nueva bitácora. Estuve viendo las dos bitácoras del casamiento de mi tío y me di cuenta que hice ciertos comentarios acerca de las religiones, ¿no? Traté con desdén el evangelismo de mi nueva tía, o el hecho de que haya sido en el salón de fiestas donde una de mis amigas cumplió sus 15 años y la conocí mediante la iglesia, también de modo despectivo. Así que esta semana quiero hablarles de lo que yo pienso de la religión y cuál es mi historia con la religión en general. Yo crecí en una familia católica, mi abuela es muy practicante, a mi mamá se le inculcaron desde chica, aunque ella en su rebeldía no cree firmemente en Dios, pero no en la iglesia o en las tradiciones que mi abuela le imponía. Entonces a mí me educó con más flexibilidad, algo por el hecho de la primera comunión, que la tenía que hacer sí o sí. Entonces cuando tenía 8 o 9 años empecé a hacer el catecismo en la capilla de Nuestra Señora de Itatí, en Villa Domínico, que es donde yo vivía en esa época. Y bueno, yo hice el catecismo, lo tomé como una materia más. En esa época yo estaba acostumbrado a ser el mejor del todo, del colegio. Entonces me leí toda la Biblia infantil, todo el librito del catecismo, y entonces me salió todas las cosas. Para mí religión era como una materia más que yo tenía que aprobar y saber todo. En esa época estaba completamente equivocado. Bueno, después de que tomé la comunión, empecé a darme cuenta de cosas que pasaban en el reino de papá, de problemas que había, y me agarró una gran injusticia, porque si Dios era tan bueno como decían los libros, ¿por qué me tocaba a mí sufrir eso? Pensaba. Entonces, a esta corta edad de 10 años decidí no creer más en la iglesia en sí. Me volví una persona con pensamiento puramente científico, o sea, si no lo veo, no lo creo. Y así estuve durante varios años. Pasé de no practicar a no creer, y en ese momento fue un momento en que era completamente ateo, que fue más o menos cuando estaba por cumplir 15 años. Ahí fue cuando volví a la iglesia. A este lugar es la parroquia de Nuestra Señora de Loreto. ¿Cómo pasó? Bueno, como les dije, mi abuela es muy creyente y sigue mucho las tradiciones. Entonces era como una obligación moral que yo tenía de hacer la confirmación acá en Loreto, la parroquia original donde me bautizaron, como ya dije. Así que me inscribí para hacer el catecismo. Y en Loreto, acá, eso empezaba más o menos, creo que en abril. Antes de eso había otro evento, que es la Pascua que celebran los católicos, ¿no? Jueves, Viernes Santo y Domingo de Resurrección. Esos días que infantilmente siempre fueron los mejores porque eran feriados, un fin de semana súper largo, y encima después huevos de Pascua y dolor de estómago. Eso es que hay. Y bueno, entonces descubrí que acá mi tía, que también es mi madrina, mi confirmación, me dijo que acá en Loreto los grupos que hacían el proceso comunitario para la confirmación, o sea, PCC, catecismo, pero para confirmación, también organizaban un retiro de Pascua. ¿Qué es un retiro? Un retiro es cuando estás acá todo el día durante los 3 días de Pascua, con actividades y cosas que se supone que no les tengo que contar, por si en algún momento ustedes mismos tienen esa experiencia, ¿no? O algo así. La cuestión es que hice el retiro de Pascua así completamente escéptico, porque yo lo iba a hacer así como obligado, sin decir nada, fingiendo, sí, me confirmo, es un papel que necesito por si el día de mañana necesito casarme por iglesia y tengo que estar confirmado, bueno, me confirmo y ya listo. No, lo viví de una manera diferente, porque en el retiro de Pascua nos hicieron hablar con Dios de otra manera, de un Dios que yo sabía mentalmente que no existía. Me hicieron sentir, o sea, algo que se llama oración, cuando vos hablás con vos mismo, nomás que dirigido, o sea, eso sería meditación. La oración sería una meditación dirigida hacia Dios en el que creas. Ahora, uno puede hablar todo lo que quiera con Dios, pero ¿cómo sabe cómo le responde? ¿Cómo Dios me responde? ¿Dónde están sus señales? Bueno, ahí fue cuando... Ya pasaron
fueron 5 minutos. Da igual, es mi canal. Mis videos van a durar lo que yo quiera que dure. Ahí fue cuando pasaron el Evangelio, que es el Nuevo Testamento de la Biblia, y ahí sacó, y bueno, Hechos de los Apóstoles, la conversión de Saulo. Saulo, que se dedicaba a cazar cristianos. Cuando Dios le hizo llamado, él pasó de no creer, de ser judío, a convertirse en cristiano. Y no solamente eso, sino que Saulo se convirtió en San Pablo, que es el evangelista más grande de la historia del cristianismo. O sea, fue un gran cambio. Y cuando lo leí dije, wow, esto puede ser como un mensaje para mí. Eso fue lo que sentí en ese momento. Pudo haber sido solo una coincidencia, sí, pero fue una coincidencia significativa. Entonces, encaré el retiro de Pascua de otra manera, hice la confirmación con muchas ganas, conocí muchas personas, entre ellas Debra, la chica que me invitó a su cumpleaños de 15 en el salón donde se casó mi tío. Y después de eso empecé con los grupos. El PCC y los retiros de Pascua los organizaban el movimiento de la palabra de Dios. Yo me inscribí, me uní a eso, hice iniciación 1, el PCC lo hizo en el 2008, en el 2009 empecé iniciación 1 y en el 2010 estaba en sesión 2. Ahí conocí muchas personas, por ejemplo las que están en la foto, salía con mis hermanos de comunidad, Santiago, David, Ezequiel, Gustavo, con las chicas, Leonela, Agustina, las dos Sofías, las Florencia, Diana, Priscila, Camila, muchas personas, Brenda, y nada, me llevaba muy bien, hacía un montón de actividades así como espirituales y yo realmente me sentía cómodo en ese lugar. Pero eso fue hasta el año 2010, en el que yo empecé a descubrir mi verdadera sexualidad, descubrí que ya no lo podía reprimir. En ese entonces yo estaba enamorado de una de mis compañeras que se llamaba Leonela. Si recuerdan, la bitácora número 4, yo en realidad quería hacerla acá, pero no la pude hacer. Pero cuando vine acá me la encontré con ella, gente ya con un hijo, tiene un hijo con Santiago, que era otro de mis hermanos de comunidad. Era como un triángulo amoroso que teníamos, nomás que ya no me daba bola porque me quería como un amigo, como un hermano. Era triste, era frustrante. Y los coordinadores notaron eso y pensaron que me hacía mal y que necesitaba salir de la comunidad. Pero ya el problema era que yo estaba reprimiendo mi sexualidad y no podía exteriorizarla en una comunidad, porque yo realmente me sentí un pecador. Entonces no sabía cuál era la postura oficial de la iglesia. Pensaba que si llegaba a confesarlo me iban a dar la excomunión o a ¿cómo se dice? Sí, a expulsarme de la iglesia, del grupo. Yo, acá en esta iglesia había dos sacerdotes en esa época, el padre Roberto, que sigue estando, que para mí es Dumbledore, y el padre Eduardo, que tuvo que ir a Italia. Yo pensaba que no sé, que iban a entrar si llegaban a entrar, así que preferí ocultarlo y no decirle nada. Y por culpa de no confiar, por miedo a que me expulsen, me terminaban expulsando igual, porque sabían que estaba pasando mal y creyeron que era por Lorela, entonces me dijeron que por mi bien yo tenía que alejarme. Y bueno, a la larga eso me hizo bien, porque fuera del ámbito de la iglesia, que tiene un pensamiento muy, ¿cómo se dice?, muy cerrado, pude explorar mi sexualidad y abrirme y conocer personas, pasarla bien y mal en determinados momentos. Después mantuve un vínculo durante el resto de ese año con la iglesia, sirviendo como monaguillo o acólito. Son los chicos que visten un delantal blanco y que ayudan al sacerdote en el detrás de escena de la misa. Pero no duré mucho porque obviamente sin el apoyo de la comunidad como que no le encontré entusiasmo. También participé en el último retiro de Pascua del año pasado, el 2011. No me dejaron volver, no insistí, seguí en mi vida en lo que para la iglesia técnicamente sería pecado, porque ya sea que me gusten los hombres o las mujeres o las cosas, yo no estoy viviendo en castidad y entonces es como, está mal en la iglesia eso. Así que yo no puedo permanecer en este lugar y es como que estoy fuera de contexto. Por eso las religiones yo creo que te marcan para toda la vida. A mí me lavaron bien el cerebro porque ahora lamentablemente creo que lo que no hago es creer en las instituciones, en la iglesia y en todas esas tradiciones. Hay un montón de cosas que podemos explicarle a la iglesia. Ustedes las saben perfectamente. Creo que la mayoría son ateos o siguen otras religiones. Yo en el tiempo que fui ateo respetaba todas las religiones. A los tengo un amigo evangelista que se llama Andrés, hola. Un amigo testigo de Jehová, hola Elías. No tengo amigos judíos, pero no me molestaría tenerlos. También conocí a un chico budista. Y nada, para mí,
yo no discrimino a las personas porque sean creyentes o no, porque yo pasé esa etapa y al igual que no discrimino a nadie por su sexualidad, porque no puedo, siendo yo bisexual, gay, lo que sea, fuera de las etiquetas, no puedo discriminar ni nada, no tengo prejuicios. Para mí, la iglesia como institución, la iglesia católica apostólica romana deja mucho que desear, pero Jesús tenía un mensaje y hay personas que siguen su mensaje y hay otras que ganan mucha plata con esto y da igual. Lo importante creo que es creer en uno mismo. Si es mejor creer en Dios o en varios, bueno, está todo bien, es problema tuyo. Después ahí está la duda cuando llegue el momento de la muerte, ahí sí nos vamos a dar cuenta quién tenía razón y quién no. Pero mientras tanto no hay que vivir asustado por el hecho de ir al infierno o al Gehenna o al limbo o a la nada o al polvo, porque morir no nos vamos a morir igual. Lo bueno creo que es dejar acciones, no decir tanto y hacer más. Sí, que nos recuerden por hacer buenos actos, no por querer caerle bien a un Dios, sino por superarse uno mismo egoístamente y por ayudar a los demás. Yo disfruto mucho ayudando a los demás, en serio. Y creo que eso es lo que todos deberíamos hacer, seguir la ley Aura, que es el suicidio. No hagas a los demás lo que no te gustaría que hagan. Soy tu grupo y nos vemos la próxima semana. Bye.